¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a hacer. Yo voy a tratar de dar definiciones simples que nos permitan pensar cosas grandes y complejas. La primera definición que voy a dar es que la vida en general, toda nuestra vida humana, está gobernada en su sentido por la capacidad misma de crear sentido. Piensen ustedes lo siguiente. Yo puedo decir que una piedra existe, en el sentido de que físicamente la puedo tocar, la puedo experimentar sensorialmente. O sea, yo puedo ver un objeto y yo puedo decir que este pedazo de madera existe. Eso es la existencia de las cosas. Pero hay otra cosa que es que esto sea algo, entre existencia y ser. Es una diferencia bien finita, filosófica, pero bien importante. Porque una piedra, si yo la pongo en un manual de lo que nosotros usamos en la escuela, para enseñar, por ejemplo, geografía, geología, el reino mineral, la piedra es uno de los objetos del reino mineral. Y una foto del manual o de cualquier libro más avanzado, pero pertenece a un objeto del reino mineral. Bien. Si yo la piedra la tiro en un estadio de fútbol, es no solo un arma, sino a la vez, una contravención legal seria, importante y muy dañina, por cierto. Si a la piedra la pongo sobre una estructura de metal, por ejemplo, cubierta con terciopelo violeta, y la pongo a la piedrita arriba, con una cierta luz y todo, es una obra de arte. Capaz que está expuesta, no sé, en el MoMA de Nueva York. Si yo a la piedra la afilo de una manera, le doy una determinada punta y etcétera, la coloco en la punta de un palo, o una rasgadora para poder pelar los antiguos Homo sapiens, digamos, cuando empiezan a poder alimentarse, poder sacar el cuero de la carne, etcétera, etcétera, un instrumento. Hay ciencias que me la pueden mirar a la piedra de cada uno de esos lugares. ¿Cierto? El crítico de arte, las ciencias de la estética, mirará a la piedra como una obra de arte pop o arte lo que fuere, esa que está en el MoMA. El derecho mirará a la piedra como un arma y el arrojar la piedra, o regulaciones más pequeñas como la reglamentación de la AFA sobre qué hacer. La biología y las ciencias naturales la mirarán en términos ya sea de lo que yo decía del reino mineral o de alguna otra perspectiva que se lo permita y así sucesivamente. Entonces, lo primero es que lo que nos hace verdaderamente humanos a nosotros no es existir, es ser. Nosotros hay algo que tenemos que permite que a esa misma piedra le demos infinito sentido. Infinito sentido. Entonces, todo lo que yo voy a tratar de desarrollar en las clases que vienen, que son 4 que tenemos, de distintas, 4 o 5, es esto de, si vamos a pensar la educación que está en el título del curso, la educación en realidad lo que estamos pensando es el conocimiento. Es una manera, digamos, científica, es decir, es la ciencia que estudia el conocimiento. Muy bien, el conocimiento es el que hace posible que esa piedra sea tantas cosas. Es decir, que nosotros tengamos algo más que meramente existir.
Nosotros hacemos algo más que existir, no somos una especie más. Por eso es que, digamos, esta creación del sentido es lo que nos hace verdaderamente humanos, humanas, y todo esto, inclusive, digamos, el lenguaje. Segundo punto. Hablar de educación, hablar hoy de todo lo que vamos a hablar es hablar de conocimiento. El conocimiento da capacidad de significación y la significación le da sentido al mundo. Porque va desde la piedra hasta una marcha. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué hacemos cosas colectivamente, grandes cosas? ¿Por qué viralizamos algo? Entonces, lo segundo, que es bien sencillo como definición, es que el modo de que eso sea posible tiene un nombre. El conocimiento tiene un medio. Se llama lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite ejercer, si ustedes quieren, la facultad mental de crear sentido. ¿Me siguen? Si no me paran, no hay, digamos, mayores limitantes, no es una clase, yo me paro acá, digo lo que pienso y que he venido pensando hasta recién. Uno busca, vuelve con las imágenes, esto, la va pensando, yo por lo menos las clases hasta el último momento, porque son una experiencia compartida, así que cuando quieren preguntarme algo, me preguntan algo. Tampoco estoy seguro de todo lo que digo. No podría estarlo, porque, digamos, parte de lo que nosotros nos proponemos es pensar en cosas que todos conocemos. Por lo tanto, digamos, la falta de certeza es constitutiva de nuestra capacidad de crear y demás. Eso es, en ese lugar creamos nosotros, en poder hablar de todo lo que no sabemos. Esto es lo primero, dos definiciones que quiero dar, digamos, ¿cierto? El conocimiento, el lenguaje. Por ende, la creatividad y el sentido. Y allí, naturalmente, la educación, porque por lo menos como nosotros entendemos hoy la educación, es nuestro modo, es nuestra etapa, de nuestra corta vida en la historia, digamos, nosotros tenemos la misma capacidad de razón hace 70.000 años. No se crean tan especiales, pero a la vez somos infinitos en nuestra capacidad de crear cosas. Pero hace 70.000 años que el Homo sapiens, ustedes y yo, tienen la misma capacidad cerebral, cognitiva. Muchas cosas han pasado, pero que la escuela sean estas paredes, con los bancos ordenados así, que los profesores con este sistema y con esto es muy coyuntural, no tienen ni 150 años. Caminar ha sido una forma de aprender durante mucho más tiempo que la escuela. La forma, o trabajar, ha habido montones de otras formas. Esto es un poco de lo que vamos a razonar también, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de conocimiento hablamos de educación. Entonces, como bueno, es algo que nos gusta casi todos los que estamos acá y a todos nos atraviesa, aunque no lo hagamos como profesión. No todos, es decir, muchos somos docentes, ¿no es cierto? Algunos no lo ven, sin ánimo de muy bien, sin ánimo de discriminar nada, pero más o menos. Bueno, bienvenida acá al mundo de los docentes. Pero enseñamos todos. El docente lo hace de una manera particularmente institucionalizada, pero que también la tenemos que pensar con libertad. Entonces, de educación vamos a hablar en ese sentido sobre todo. Bajo la absoluta convicción de que va a cambiar el modo que enseñamos, lo que hay que ver es cómo hacemos para prepararnos para enseñar de un modo que sencillamente, digamos, nos permite un poco aproximarnos al futuro ese, por lo menos en tanto soluciones, oportunidades, justicia, todo lo que buscamos detrás de la educación. Por otro lado, vamos a pensar política, porque esa misma capacidad de pensamiento, de crear cosas, ha creado
grandes construcciones colectivas, ficciones, digamos, llamar, pero ya voy a explicar por qué, como la jerarquía social, los ordenamientos, digamos, de leyes, la democracia misma, montones de cosas re importantes, digamos, estados, naciones, guerras y paz, y todas esas cosas, y mercados, y rico país, y montones de cosas que son re importantes en nuestra vida y que no existen en el sentido de son, volviendo a la diferencia más primaria de todo, y esas cosas son re importantes. Bueno, eso en cuanto a la llevado a 4 palabras, la que les decía recién, ¿no? Así, conocimiento para pensar a la educación. Naturalmente agregamos la democracia, agregamos la política, pero el método que les propongo, que me interesa ir ahora, aparte de lo que van a ser las 4 clases, el método puntualmente, va a ser bien intensivo de lectura. Yo voy a hacer, quizá con algunas imágenes más tecnológico, pero voy a ir a una cosa muy primitiva de lectura, digamos, de lectura bien intensa, de pequeños trayectos de obras, que las pongo disponibles de 2 modos. El libro, están ahí 2 libritos nomás, sencillito, como la samba. Y están online. O sea, las entrevistas, el chat TED y demás de los mismos autores están online. Con lo cual, baratito. También. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué pensar? Todo. Y más divertido también el tema de que el video lo ven, digamos, ahí en el bondi, lo van viendo, qué sé yo, en el momento que eligen, ¿no? La lectura, nosotros acá, naturalmente, estamos siempre en la más absoluta y ineludible necesidad de fomentar la lectura con las manos. También los e-books, está todo bien, con las Kindle y todas estas cosas de lectura, digamos, electrónica, está todo bien porque vamos a ver específicamente que hay algo muy antropológico, permiten lectura colaborativa, están haciendo nuevas formas de colaboración. Comparto citas, comparto otra manera de leer, hay algo muy antropológico ahí. Pero digo, bueno, estos son los temas y este es el método. Y después la palabra, después de haber algo de pizarrón y demás, ¿sí? Lo ideal es que así como vamos, digamos, en la clase lo vean antes. Hoy estamos empezando. Para la próxima ya ven un poco los videitos, lo que les he dicho, leen si quieren lo que les propongo muy cortito. Los libros, las obras son largas, después ustedes tienen el tiempo, digamos, de leerla y de ir a toda la profundidad, digamos, que tienen. Yo tomo algo que me parece ilustrativo. Y estos son los temas. Vamos a ir de lo más ancestral. Yo voy a empezar ahora con la revolución cognitiva. Es decir, cuando ha aparecido esta capacidad de pensar cosas que no existen, como la piedra. Perdón, antes que siga, yo tengo una duda. Allá atrás tenemos imágenes que no se distinguen. Esas son... Le apagamos la luz. Primero apagamos la luz para que se distinga. Claro, esas serían las direcciones que tenemos que acceder para poder leer. Ahí están. Sí, ya le apagamos la luz. Ahí están. No sé si grupo de WhatsApp, de email o cómo lo organizamos. Sí, por mail. Pero distribuimos el link. Entonces de ahí ustedes la pueden ver. Los libros están en la librería. Sí, igual tenemos un cuadernillo, chulo. Sí. Acá Pablo me ayuda mucho, a quien le agradezco. Paloma también, la Juli también, que son el equipo que me ayudan, digamos, con estas cosas. Así que todas esas cuestiones logística, operativa, la ven, digamos, con los chicos, con las chicas. ¿Sí? Pero esto está disponible ahí en esos lugares. Más que copiarlo, después les pasan ahora mismo los links al grupo y demás, y lo pueden ver. Una es, yo he tomado 2 autores en esta clase, y en esta primera etapa, digamos, de lo que vamos a aclarar. Yuval Harari es un joven
filósofo, digamos, israelí, filósofo, antropólogo, digamos, tiene como esta cosa de cruce de ciencias, y bueno, como muchos otros casos, digamos, está de la charla TED, el libro y demás, pero un pensador actual muy contemporáneo, muy interesante, que les he puesto ahí una entrevista que le hace Iñaki Gabilondo, que es de la televisión española, y una entrevista muy interesante de una serie, digamos, que se llama Cuando ya no esté. Entonces, entrevistan a quienes están pensando qué va a ser el futuro. O sea, qué va a ser el mundo cuando ya no estemos nosotros. Entonces, ¿cómo preparamos para ese mundo? Todo acá preparamos para ese mundo. Porque el chiquitín, la changuita de Jardín de 4, egresa 2034, 2035. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Muy poco. Porque a veces no sabemos hasta el viernes. Tienes razón. En otra cosa nunca vamos a ver. Porque no tienen una respuesta última. Y en otras cosas, bueno, sí, prevemos un poco más, planificamos. Es importante la planificación, digamos, en la vida, y lo hacemos, pero siempre con un grado de incertidumbre. Bueno, esa es la entrevista. Volvamos al programa. Le he puesto después el libro de Santiago Miliki, se llama Pasaje al Futuro. Hay un soporte, después hay que buscarlo al link, está acá en el libro mismo. Fíjese, es interesante porque uno de los libros comienza con la huella digital. Sí, digital, de huella. Ahora fíjense, dactilar, perdón, mira, por algo he dicho digital, porque empieza, digamos, con lo más arcaico y primario que hay nuestro, que nos define, y termina con la pregunta tecnológica. El segundo libro es totalmente distinto, es bien tecnológico, se llama Pasaje al Futuro y tiene un pasaje ahí en la tapa, y todo así, ven, como con onda, con diseño, tiene, digamos, me parece interesante que haya una cosa bien tradicional y una cosa bien actual. Esta es un poco la dinámica que estamos buscando, de lo más ancestral a lo más actual en cuanto a la discusión. Muy bien, entonces, dos autores, la misma cuestión. ¿Cómo todo empezó y hacia dónde todo va? No necesariamente una utilidad, es darle un significado. No es lo mismo que una utilidad. Utilidad, o sea, utilidad en el sentido de utilitario, de usarla para algo. No, puede estar para contemplarla, puede estar para otra cosa, pero digamos, un significado, ¿qué significa? Claro. O sea, no siempre hacemos cosas porque creemos que vamos a necesitar para ser felices o para... Podés necesitarlo, podés sentirla, puede generarte una emoción, una experiencia. Capaz que la piedra que vos tenés la tenés colgada acá y un amuleto. No, o sea, pero sí tiene un significado, ¿se entiende lo que digo? O sea, puede ser utilitario, o puede ser una piedra que está tirada en el fondo y dice que ahí está esa piedra, pero me gusta, la dejo ahí, ¿por qué no la cobro? Porque me gusta ahí. ¿Qué sé yo? Las apachetas. Bienvenido. Está bien, tiene una utilidad, pero no del sentido utilitario, sino total y absolutamente moral, científico, religioso, lo que fuere. Pero sí, siempre tiene un significado. ¿Se entiende? Digamos, con cualquier objeto. El turismo vende, ¿qué propone? Experiencias de vida, sentir algo en un lugar. Eso es la fuente, nos propone aventura, todo, pero de sentir cosas. No solamente te muestra, digamos, el cerro no tiene la descripción que podría tener, un cerro, digamos, podría tener una descripción geográfica, podría tener tantas otras, ¿no es cierto? Pero contemplar el cerro es otra cosa también. Esta es la capacidad que tenemos de dar sentido. O sea, la primera palabra que hemos dicho es que existe, las cuatro es sentido, crear sentido, dar sentido.
a través del lenguaje, que es una actividad estrictamente cerebral y que no es humana. La huella esa no es lo que tenemos acá solamente, es poder leerlo, verlo clasificado como huella y poder registrarlo de esa manera, al punto tal de entrar y salir un país poniendo eso. O sea, esa es la capacidad de dar sentido a través del lenguaje, lo que permite pensar el conocimiento, que nos hace pensar tanto la educación como la democracia. Esas son las 5 palabras. Eso es todo lo que, desde mi perspectiva, ya he dicho la vez pasada que hemos sumado distintas perspectivas al curso. O sea, cómo mirar esto que al fin y al cabo todos nos estamos preguntando de una manera u otra, que es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es todo esto del gran cambio que está habiendo? Que no es una ficción, justo esa palabra no, porque la vamos ahora, no es una... o sea, está pasando real. El cambio está pasando real por la revolución digital. Muy bien, antes de entrar en los libros, que es lo que nos va a llevar, digamos, la mayor parte del tiempo de hoy, un poco de la clase que viene también, yo decir que yo siempre pensaba, y hay, digamos, pensaba inspirado en las teorías que hay, todo lo que son 3 las grandes revoluciones. Vamos a ver un poco de la narrativa, un poco de dónde estamos. La primera pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Y eso vamos a tratar de aproximarlo desde este lugar. Sentido, conocimiento, lenguaje, educación y política. La pregunta, digamos, que le sigue es más histórica. Es más histórica. Y sería, digamos, ¿por qué pasa? Yo siempre he pensado que había 3 grandes, llamémosle revoluciones, en el sentido de cambios bien grandes. Por cambio me refiero, no es que le quite importancia, nosotros tenemos la Revolución Francesa, por ejemplo, tenemos la caída de los samuráis, de los últimos samuráis en Japón, podemos tener la conquista de Australia y sus pueblos originarios por parte de los ingleses, podemos tener la Revolución de Mayo, podemos tener el cruce de los Andes. Y son cosas muy importantes, por tomar algunas. Podemos tener la resistencia de mujeres trabajadoras que da origen, por su asesinato, digamos, al Día del Trabajador, que debería ser de la trabajadora, por lo menos también, lo es por lo menos en su origen. Pero hay otros cambios, que son del modo mismo de la especie. Nosotros somos una especie, que no es así, tenemos esta capacidad única de crear, pero nosotros también nacemos, nos reproducimos, nos morimos, vivimos en un contexto, tenemos condicionamientos, digamos, de dónde podemos respirar y dónde no podemos respirar. Somos una especie, absolutamente. Probado y trabajado acá, ya lo van a ver Harari, digamos, específicamente esto, ¿no? Digamos, o sea, somos una especie animal, particularmente especial por esta capacidad de crear sentido, que nos hace distintos, únicos y también, bueno, difíciles, complejos, digamos, un poco insondables a la vez. Pero la primera revolución que yo pensaba era la revolución agrícola. O sea, este momento, digamos, donde nosotros durante, sí, digamos, más de 100.000 años andamos recolectando y cazando. ¿Te escuchan? ¿Cuánto nos vivimos nosotros? 80, 85, 90, 90, ahora ya vive más la gente. Pero nosotros tenemos, digamos, cientos de miles de años que estamos como especie. Tenemos el mismo cerebro hace 70.000. O sea, bien de cortita, de chiquita que es nuestra vida. En comparación con la evolución de la especie, otra mirada, mirar como especie. Bueno, la especie cambia con la revolución de la agricultura o neolítica. ¿Por qué? Porque dejamos de andar, de ser recolectores, de alimentarnos, digamos, con un tipo de dieta que iba variando también, más frutos secos, pescados y las cosas, y caminábamos todo el día porque
así andábamos en tribus de no más de 150 personas distintas, no hay un origen, no empezó la humanidad en tal lugar y de tal lugar se ha mudado todo el mundo. Tiene un origen multiespecífico, empezó en muchos lugares a la vez. Esto es un cambio grande también en el conocimiento actual, digamos. Naturalmente, todavía tenemos en Lucy, que es, digamos, este esqueleto femenino de la África subsahariana, digamos, ¿no es cierto?, que tiene Etiopía, donde estaría, digamos, la primera Homo sapiens, mujer, humana, negra, africana. Qué distinto, digamos, de otras maneras de verlo. Esta es la manera científica. Pero digo, desde ese momento hasta que nos asentamos, porque cuando nos asentamos aparecen ciudades, va a aparecer el culto, aparece el trabajo, la división del trabajo, cambia la dieta, cambia todas nuestras costumbres, vivimos en casas, nos separamos en habitaciones, tenemos familias, cosas que parecen, digamos, casi propias de nuestra forma de ser, tienen un momento donde aparecen. Esa es la revolución neolítica, digamos, más o menos entre 9.000 y 12.000 años antes de Cristo. Ahí pasa eso, que cambie todo, nuestro modo de ser en el mundo. La otra es la industrial-científica. Porque lo que aparece en ese momento, 1650, 1750, dependiendo, hay lugares donde llegó después, hay lugares donde ha llegado, donde no ha llegado completamente, pero lo que tiene la aparición allí de una nueva forma de energía, de una nueva forma de producción, pero que cambia absolutamente todo, porque cambia la forma de la producción de los alimentos, cambia la forma del traslado de las personas, cambia la forma de las construcciones, cambia la forma de la vestimenta. La revolución industrial, o sea, aparece el vapor como forma de energía, pero al empezar nuevas formas de energía que superan ampliamente cualquier forma de energía previa que había, permite hacer cosas, crear máquinas, autos, todo, digamos, lo que, o sea, un cambio absoluto, calefactor. Digo, nace todo esto que hoy para nosotros es un gran problema, porque son energías que dañan el ambiente, pero no lo sabíamos eso en 1650, 1700. Hoy, 4 siglos después, vemos los efectos de eso complejos y estamos ante el gran desafío de ver qué hacemos con esto. O sea, cómo encontramos formas de sustentar todo lo que hacemos: leer, cocinar, ver tele, hablar por teléfono, iluminar ciudades enteras. Todo lo que hacemos, nuestra vida es energía, requiere de la energía para poder ser. Esa es la segunda revolución, pero también cambian otras cosas, porque de pronto, digamos, al ser una nueva forma de producción, aparecen clases sociales nuevas. Por ejemplo, aparece esto de la burguesía, los trabajadores y los sindicatos que después van a pelear por salario más digno, y aparece el derecho de huelga, y aparece el día de trabajador. Cosas nuevas que aparecen con todo esto, digamos, de la revolución industrial. Hubo cambios muy grandes en la familia. Bueno, yo voy a tener 2 hijos, o solo 1, o 3, y bueno, para que buscarle qué profesión van a tener los chicos, a qué se van a dedicar, qué va a ser el futuro. Tiene que pensar, tiene que elegir, piensa en su futuro, cómo se va a sustentar. Quiero ser poeta, papá, bueno, piénsalo un poco, pero no me gusta. ¿Qué sé yo? Toda esta pregunta. Porque estamos pensando en el trabajo, en la producción, en cómo producir para sobrevivir, pero también de otra manera pero hasta entonces las relaciones mismas que tenemos en la pareja, digamos, la relación reproductiva, la relación laboral. Esto ya lo vamos a ver más adelante, digamos. De la historia de la sexualidad de Foucault, pero está pensado ya a la revolución industrial, la vamos a ver con Foucault. Eso más después casi digo. Esto va a mirar. Pero cambia toda la forma de vida, digamos, se va separando lo sano de lo que no está. Bueno, esto vamos a ver, digamos, esta era la industrial. Entonces, la agricultural o digamos, neolítica, como se le llama por el periodo, la revolución industrial.
La otra es la de ustedes, la nuestra, la mía, la que estamos acá, en el medio del barco, en el medio del océano, con el celular. Porque no tenemos la menor idea a dónde vamos. ¿De verdad o no? En el sentido de la, digamos, pero esto tiene explicación científica, esto se llama conocimiento exponencial. Todo lo que hemos estudiado, toda la ciencia que hemos estudiado, todo era lineal. Aprendíamos una cosa, después aprendíamos otra, etc. Esto que pasa con la memoria, con las computadoras, con el mundo, digamos, del desarrollo de la inteligencia artificial, es exponencial. Esto es lo que desarrollan los libros. Pero es otra manera del cambio, que no se la puede seguir linealmente. ¿Has visto cuando saltan pantallas en los videojuegos? Es lo mismo. O sea, vos no vas de una... el Pac-Man seguía una ruta. Acá vos podés ir por acá y aparece allá. Y otra cosa. Entonces no podemos predecir. Toda la ciencia hasta ahora se basa en su capacidad de predecir. Si ha pasado esto, si estudiamos esto, si el comportamiento es este, inducimos que va a pasar tal cosa. Esa es la ciencia, todas las ciencias. Observan, registran, analizan, predicen. Eso es la ciencia. Bueno, podemos hacer todo esto, pero no podemos predecir, nadie podía predecir los cambios tecnológicos en su forma de los últimos 15 años. Nadie. Y son cambios, sí. Y bueno, casualmente quería agregar a esto que usted hablaba, ¿no? Del tema de que la revolución tecnológica fue, con el pasar del tiempo, creando un nuevo lenguaje, ¿no? Fue creando un nuevo lenguaje y eso ha llevado a la creatividad, justamente, al sentido y a una nueva educación. Y esto vinculado directamente con la democracia. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen acceso a lo digital quedan de alguna manera excluidos, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces la creación o la amplitud o la generación de un nuevo lenguaje también va generando formas participativas y esto hace a una mayor democracia, ¿no? Una democracia justa para todos. Yo y creo a su que... vez, Sí. perdón, ¿no? A su vez, Harari, en su libro Homo Deus, ¿no? Deja en claro cómo esta evolución, si vemos el pasaje entre lo que fue el Homo erectus, el Homo habilis, después el Homo sapiens, llegaría en algún momento el Homo Deus, ¿no? Con el cambio o el reemplazo, si le podemos llamar, de la selección natural por una selección artificial. Muy bien, sí. ¿Vieron que se dice spoiler cuando cuentan el final? Abrazo, querido Gerardo. Abrazo, papá. Eso es lo que dice Harari, efectivamente. Digamos, está muy bien la descripción. Yo creo que con la democracia yo coincido con lo que decís. Yo hay una cosa que, y gracias aparte por, bueno, está resumido el libro de Harari en estos puntos. Son el libro, en realidad la obra, porque son unos cuantos libros, varias entrevistas y mucha difusión, muchísima difusión, al punto tal que dicen que es el libro que lee Mark Zuckerberg y Obama, digamos, grandes líderes del mundo que lo están leyendo y este tipo. Y nosotros acá también. Yo dos cosas respecto de eso. No tengo la menor duda de esto, digamos, del Homo Deus. Esto lo ha dicho Nietzsche, tienen varias, digo, Hércules era un intermedio y había muchos, digamos, o sea, la del hombre Dios es algo que está entre nosotros hace mucho tiempo, y los chamanes y tantas cosas que está, es decir, yo creo que hay cosas que son nuevas, lo que tienen un significado distinto, pero no es que no han existido antes. Con respecto a si vamos a la pregunta donde más dudas tengo, pero tengo con respecto a Harari, digamos, que bien lo describí, es si vamos a democracia más justa. O sea, eso no es un movimiento que tenga que ver directamente, lógicamente se derive de ningún cambio tecnológico.
Lo que hay es una disyuntiva muy grande, un desafío muy grande hacia dónde vamos, es decir, qué vamos a hacer y qué efecto va a producir esto que está pasando. Eso, en términos de democracia, en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de los valores que hacen al fin y al cabo lo que buscamos, que es una sociedad más justa. O sea, eso, de momento, no ha modificado una injusticia estructural, y mucho más estructural de lo que pensamos. Porque no es solamente ahora, no es ni, qué sé yo, el que le guste más o menos, ni Donald Trump, ni Macron, o Bolsonaro, o Macri, o cómo se llama, qué sé yo, no sé, algún otro que, Evo, por nombrar latinoamericanos. Sí. Yo no creo que sea 100% todo positivo de la evolución tecnológica. ¿Y a qué me refiero? Está específicamente como hablar del campo globalizador, si te conectan las personas, tenemos, ¿verdad? Hay una hiperconexión. El problema es que va más allá. Yo creo que antes de decirnos que queremos la revolución tecnológica, a nivel científico sobre todo, tenemos que preguntarnos para qué la queremos. ¿Por qué? Porque un ejemplo de eso es que la mitad de los trabajos que hoy existen, de los empleos que hoy existen, en 20 años no van a existir. Sí. Eso es uno. Entonces tenemos un montón de mano de obra desocupada que por ahí no se está pensando desde la ley, digamos, desde el Estado, cómo se va a resolver esa cuestión. Particularmente en Argentina, donde por lo general no hay política de Estado. Particularmente. Y hay no sé cuántos vacíos de Estado, por ejemplo. Y por otro lado, creo que hay una discusión que se dio hace poco entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, donde le decía Musk que era un irresponsable, Zuckerberg decía Musk que era un irresponsable por haber dicho que el día de, porque seguimos profundizando en el tema de la inteligencia artificial, vamos a llegar a un punto que, no sé, que las máquinas nos van a manejar al nivel Terminator, más o menos. Yo creo que es muy peligroso eso, si lo dice alguien como Elon Musk, que es un tipo que convive con la inteligencia artificial y con los desarrollos que están a la vuelta de eso. Creo que no estamos teniendo una dimensión de lo que puede llegar a suceder con esta llamada revolución tecnológica que trae aparejado revoluciones como la de la inteligencia artificial, que hoy está muy utilizada. Nosotros hoy no nos damos cuenta que cosas tan simples como usar un smartphone, estamos utilizando inteligencia artificial, utilizando herramientas que utilizan inteligencia artificial y estamos siendo totalmente, todo el tiempo vigilados por distintos intereses, digamos, que hacen que nosotros vayamos hacia una dirección, sin importar lo que pensamos. Bien, yo, volviendo sobre esto y lo anterior, lo primero es, de ningún modo, al contrario, le estoy yo proponiendo una valoración a priori de la revolución tecnológica. Lo que puedo decir es que está ocurriendo. Después, lo que hagamos con ella, ese es un tema que, como todas las demás cosas, va a depender de nosotros. De nosotros, bueno, de mí no depende, porque también lo toman las decisiones los grandes. Hay una parte que sí, otra parte que no. Hay grandes luchas que se han dado de esa manera. Yo creo que, digamos, también de qué hacemos nosotros, también hay una tendencia muy importante a cómo cada uno se relaciona. ¿Vieron los negocios de slow food, esos que hay? Hay unos negocios que venden slow food, pero en realidad es la misma comida. Lo que tienen que hacer es comerla tranquilo, despacio. Es todo lo contrario al fast food. Anda mucha gente con esta locura que sale a correr la noche, por las ciudades, la cosa orgánica, hay todos temas, digamos, que tienen. Después hay otros problemas. Escuchen, como tanto en el rol, digamos, que uno tiene diariamente de recorrer las cosas, ver las cosas, así como puedo hablar del slow food, puedo hablar de que hay gente que no come. O sea, y toda esa parte, si hay alguien que no podría desconocerlo, soy yo en este momento, particularmente de la función pública, digamos. O que no tiene, está todo otro mundo. La foto se la encontró, Jolín. Sí, No, ahí está todo azul. Estoy buscando una foto para contestarle la pregunta esa que me dice. Entonces, lo primero es, yo no digo de ningún modo que sea positiva. Es segundo.
precisamente el desafío es ese, es hacia dónde vamos a mover y hacia dónde va a ir esto. Y por otro lado, miren cómo traigo yo la clase, yo tengo fotos, todo. Ahora miren. Así vengan. Se puede Está ver el como librito y cada cosa que quiero decir tengo un papelito ahí. Papelito cortado. Bebé. O sea, yo creo en esto. Leerlo, el detalle, ver, tomar la nota acá y después contar de acá una, como me enseñaron a mí, por otro lado. Pero sacaron las dos cosas, ahí está, no se la ve muy bien. Pero también a grandes rasgos, esa es la foto del mundo de noche. Ah. Nice. Donde hay luz hay internet, donde no hay luz no hay internet. Porque si no hay internet no hay señal, no hay nada. Si no hay la energía misma que la puede producir, porque digo, si el router va a ir por algún lado, el teléfono hay que cargarlo. No del todo, lástima que la imagen no es buena, pero distinguen ustedes. Aquí andamos un poquito. Acá andan un poco, miren los demás. No, si no hay duda de eso. No hay duda de eso. O sea, esta es como también el mundo está. Yo creo que estamos quizá en la época de un enorme nivel de paradoja, ¿me entiendes? Porque por otro lado, o sea, nosotros podemos hablar acá y decir quién es Elon Musk o quién es. Elon Musk es el que dirige el proyecto SpaceX, que digamos una especie de pensar también el futuro, la tecnología y todo, pero con particular atención, digamos, en lo que es descubrir y buscar el espacio con nueva forma de energía, una especie, digamos, ¿sí? Y no gubernamental, aparte, digamos, por lo menos en su apariencia. Pero, o sea, el tema de la injusticia es un tema central. Lo que va a decir Harari es que la evolución y que en general la conformación de la sociedad humana es injusta estructuralmente, por lo menos desde la revolución de la agricultura. Donde digamos, los muchos trabajamos para poco. Dicho así, en términos más de ciencia de la evolución humana, hasta biológicamente. Es más, mire lo que dice Harari ya poniéndose casi chamánico. Dice, en realidad, no dominamos nosotros las plantas nos dominan a nosotros, porque no es que nosotros trabajamos, el trigo trabaja para nosotros empezamos a trabajar para el trigo, empezamos a trabajar para las cosas, y ellos nos dominan, nos marcan el tiempo y nos cambian la vida para siempre. Entonces, ¿cuánta gente en el mundo trabaja para producir commodity de todo tipo que después no disfruta, no tiene acceso? Alguien en algún lugar del mundo caza los camarones en una circunstancia completamente, digamos, de trabajo pesado, duro, y no se sienta a comer a la noche una ensalada de camarones con queso feta de Grecia y con semilla de sésamo. No. Todo eso lo podemos ver los libros también, pero lo que creo que las paradojas están a flor de piel. Ahora bien, estamos ante un dato nuevo. Porque el dato nuevo, es decir, de la acumulación exponencial de información, que eso es la revolución tecnológica, la acumulación exponencial de información. Eso es lo que vamos a ver después con Viriki. Yo le propongo ir a los libros y siguiendo un poquito eso vamos a tener estas discusiones con afirmaciones, con cosas y demás que allí aparecen. Me dicen, yo me pierdo en la hora. Lo tenemos hasta qué hora. 8:20, 8:25. Bueno, tenemos una hora más. ¿Está bien? ¿Termina? No, sí. Uy, se me vino todo. No, está bien. Porque yo quería. Ahora tenemos menos de una hora más. ¿A qué hora terminan todas las clases? 8:20. Bueno, pero si ya me quieren asesinar y empieza a ver una persona que se está deformando así, yo me voy a dar cuenta. Bueno.
persona que se va deformando, dice. Que para mí cuando él las da la clase no Uno, se me pasa el tiempo. no pasa el tiempo, increíble, ¿no? Dice, ¿cómo no me la avisó la verdad que era 8:20? Ni nosotros no fue. Está buena. Tengo tantos mensajes ahí, mira. Hilda González, por supuesto, Hilda Tucumán tiene un excelente ministro. Compartimos, Hilda, totalmente. Voy a ir viendo la unidad que viene. Yo doy 4 temas. El primero es este, que lo que da en parte hoy. Yo gracias a Dios son los que digo en 2032, 2031, 2030. Pero ya estamos ahí, digamos, o sea, esto del futuro no es. Ahora hago un pequeño corte, digamos, en el sentido ya, digamos, de los grandes desafíos del ejercicio cotidiano también, digamos, de pensar conjuntamente como cada docente lo hace y demás, pero pensar el ministerio en su complejidad y 500.000 de alumnos todos los días. Entonces, de ese 500.000 también hay 50.000, 60.000, 70.000 alumnos que son adultos, adultas. Muchos de ellos y ellas no son adultos en el sentido de viejos, sino que son adultos respecto de la edad escolar. Un chico de 19 años, una chica de 21 o más chicos. Pero, es decir, ¿cómo preparamos nosotros para lo que al fin y al cabo es lo central? Que es decir, el trabajo, pero en el sentido del ejercicio de las capacidades que uno quiere y puede. Digamos, que es el desafío que nosotros tenemos, no hay más justicia que esa. Entonces, ahora, la gran herramienta, como he dicho en los otros términos, puede estar el celular, puede haber mil cosas, pero el desafío es cómo hacemos la educación de algo popular, que llegue a todo y que permita realmente que sea la herramienta que a las personas de todo tipo le dé la posibilidad de elegir. Ese es el gran desafío. Después contra eso tenemos un montón de obstáculos. Un montón de obstáculos porque sobre todo se trata de ver en qué nos vamos a formar. Ahora, hay cosas que no van a variar. Lo digo con todas las comillas del mundo, digamos. Pero es decir, hay cuestiones vinculadas a los valores, la justicia, la solidaridad, el sentido de lo colectivo, el sentido de la justicia, que no deben variar. Por lo menos tenemos que trabajar para que eso no pase. Porque la educación, históricamente, ha sido un bien de pocos. Por lo menos la formal, por lo menos la que habilitaba a cierto tipo de lugar en la jerarquía. Entonces el gran desafío que nosotros tenemos es cómo hacemos que eso sea de muchos, de todos. Absolutamente de todos. Entonces, esta es una parte, digamos, de las cosas que no van a variar, los valores. La otra que no van a variar es la capacidad que nosotros tenemos de solución de problemas, de cooperar con eso, vamos a empezar ahora. Que algo tiene que ver con nuestra especie. Que tiene que ver con nuestra especie. Ahí está el leoncito ese, ya lo explicaba por qué está el leoncito ese. Esto es Harari, página 34, 35, se llama El árbol del saber, el capítulo del libro de Animales de Dios. Dice, ya leo un poquito. Esa es una figurita de marfil de mamut, de un hombre león, o de una mujer león, de la cueva de Stadl, en Alemania, de hace unos 32.000 años. Y yo pensaba que había 3 revoluciones y siempre pensé en estas 3 revoluciones: la agrícola, la industrial, la tecnológica. Bueno, resulta que hay una más, entre 70 y 30.000 años. Para mí esto es nuevo, no sé, para los antropólogos, o sea, yo les cuento algo que me impactó mucho pensar, que es la revolución cognitiva. O sea, es una modificación, digamos, de la capacidad de conocer, conocimiento, que ocurre entre 70.000 y 32.000 años antes de Cristo. Hace un montón.
Dice Harari, la aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse hace entre 70.000 y 30.000 años constituye la revolución cognitiva. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo prefiero no usar mucho uso. La luz sin necesito ya lo trae con la tiempo de Eso. Es un tipo de lenguaje nuevo. No es el primer lenguaje. O sea, comunicarse no solo no es una facultad directamente humana, sino que hay muchos lenguajes, distintos tipos de lenguaje, y había previamente. Tampoco es el primer lenguaje vocal. Lo que tiene es que no solamente dice algo acerca del mundo. Yo puedo decir, por ejemplo, y eso ya existía, puedo decirle con seña o de cualquier manera, lo dice acá el ejemplo del libro, si yo estoy parado, como salió a cazar, ¿no es cierto? Y a buscar comida y andamos recolectando, estamos, imagínense, en cualquier lugar, digamos, de aquel momento, 70.000 años antes de Cristo, como era la megafauna, las cosas que había, yo puedo ver que hay un león a los ríos. Entonces puedo hacer alguna señal de que hay un león a los ríos, pues si hay una amenaza, a los lagos, digamos, a los ríos. ¿Sí? Eso es un lenguaje que describe algo de la realidad. Esto, y vamos a pagar la luz de vuelta, bueno, ese león es otra cosa. Eso lo que está diciendo es, ese león tiene un espíritu y ese espíritu no puede proteger. O sea, hay una diferencia muy grande entre decir, hay un león a los ríos, a decir, el león tiene un espíritu. Y el espíritu es el que guía a ese grupo de Homo sapiens de Alemania, de 32.000 años antes de Cristo, para construir esa figurita de marfil que lo que está diciendo es un hombre león. A ver, no hay hombre león, salvo el león que está ahora. No hay. O sea, Simba, el león y el gato con botas de Shrek, entonces no hay. No hay alguien. Hay una película buenísima ese bichito, pero no hay. No hay otras cosas. Entonces lo que pasa hace 30.000 años más o menos es que desarrollamos la capacidad de pensar en cosas que no. Eso es algo fenomenal, absolutamente nuevo y antropológico. Pensando en cosas que no existen. Esto no existe. Uno pensó y lo he hecho. Se toma esto porque la estatuilla así, digamos, o sea, esta construcción de sentido es un pedazo de marfil. Ahora, alguien lo ha tallado así por algunos 32.000 años. Por eso tenemos que saber un poco de la temporalidad también que vivimos actualmente para entrar en curso. O sea, nosotros acá vamos a hablar de otra temporalidad, pero es necesario hablar. Bueno, muy bien. Pero entonces, lo que aparece ahí es un lenguaje dicho en una palabra, que permite ese lenguaje, que es un lenguaje artístico, pero un lenguaje simbólico, la capacidad de construir artísticamente en este caso, que el león no es solamente una cosa que existe, sino que es en el sentido de un significado. Hay un espíritu de ese leoncito, que nosotros somos la tribu del león. Y el león nos protege, y entonces usamos capaz que cosas de león, y pieles de león, y demás, y adoramos al león. Todo a partir de algo que no existe. Esa es la primera revolución, la cognitiva. Cuando empezamos a pensar en cosas que no existen. Y ahí pueden sumar un montón. La Argentina, lamento decirte, que es una visión fortísima, sí, miren todo lo que pasa después de esto, hasta DNI, pasaporte, después de todo el sistema legal que puede poner preso y eso puede pasar. Pero no existe como tal el dibujo del mapa, sí, pero todo puedo decir que ese dibujo ahí lo varían un montón de veces, puede variar.
Es que estaba adentro, que estaba afuera hasta hace poquito. Chaco es 1940 y pico. La provincia de Chaco, el Cuyo, digamos, el gran Cuyo, con el que el Rioja va para allá y para acá. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas que pueden pasar? Pero no existe como tal. Las otras cosas, digamos, que el pasado en común, bueno, miren, más o menos. No tanto. Y si como historiador no hay tanto acuerdo de cuál es el pasado común, etcétera, qué lugar tiene. Es decir, esas son las cosas que no existen, pero que nos mueven todos los días. Las utopías. Sigo con el libro. Él dice más o menos lo mismo, pero bueno, viendo con más detalle. Dice Harari que aparece la revolución cognitiva, tiene que ver con el lenguaje, básicamente. ¿Sí? Y lo que aparece en ese momento, en esta, digamos, escuche, estemos pensando en grupo de 150, 200, que es lo que más o menos podíamos andar juntos, parece igual que nosotros, no me crees tú, y tiene que ser el libro. O sea, ropa más, ropa menos, estilo de peinado. Éramos como podemos ser domingo a la mañana y con él. Así era. Parecer palabras más, palabras menos, en serio. No hay cambio de fondo en esto, digamos, que es lo que nos define. Entonces, aparece un lenguaje que se empieza a referir a cosas que no existen. Pero así lo que va apareciendo es que de pronto puede haber un grupo que no somos nosotros los del león, las leones. ¿Ah? Entonces aparece un grupo, pero ese grupo empieza a organizarse y también hay que conocer quiénes son parte del grupo. Entonces dice el lenguaje que aparece con una cosa de... él le dice chumerío, pero es hablar de los otros. Es empezar a decir, che, vos sabés que tal es bueno para tal cosa, guarda con la gente. Empieza. Pero esto es conocer al grupo. O sea, dice que, digamos, bueno, tiene varios nombres, le vamos a poner chimerío. Pero que esto, en realidad, es una manera de empezar a generar conocimiento. Hay alguien que conocía, que empieza a hablar de esto, que empiezan a conocerse, empieza a organizarse los grupos. Pero lo que empieza a aparecer es, si alguien te dice algo sobre otra persona, escucha, yo te puedo conocer a vos personalmente. Vos podés decir, no, lo que pasa es que ella, yo la conozco y es muy buena persona. Pero si yo como que la conozco a él, y de pronto como que lo conozco a él, escuchen, vayan de esto a la escala de que puede haber 32 millones de usuarios de Facebook, ¿entienden? O sea, ¿entienden dónde está yendo al área? O sea, empieza a pasar que yo puedo ir más allá de la relación personal para conocer a otros. Pueden ampliarse la escala de cooperación. Entonces, de pronto, podemos colaborar de otra manera, porque lo vamos organizando, porque vamos conociendo, para que yo pueda creer